este primer parcial resuelto de Química CBC Cátedra de Ricci. Espero que les súper ayude, compartan, pongan me gusta, comenten si les sirvió, que eso me ayuda muchísimo a mí. Así que éxitos y dale que se aprueba, Facu, amigos. Bueno, muy bien. Vamos con este ejercicio que es súper sencillito. Lo vamos a sacar re rápido. Vamos a ver, dice, dados los siguientes elementos de la tabla periódica, nos dice indicar cuál o cuáles forman aniones divalentes. Re fácil. Primero, pensemos un poquito, recordemos en realidad qué es un anión y qué significa que sea divalente. Aniones son aquellos que ganan electrones, ¿sí? Tienen tendencia a ganar electrones y tienen carga negativa. Acá la pregunta típica que uno se hace es, ¿cómo que gana y tiene carga negativa? ¿No tendría que tener una carga positiva? Bueno, porque los electrones de por sí tienen carga negativa. Entonces, si gana electrones, gana cargas negativas, más menos, ¿sí? Como es una manera linda de verlo. Eso eran los aniones. ¿Te acordás que los cationes era lo contrario? Cationes pierden electrones que tienen carga negativa, entonces los cationes tienen carga positiva, ya que menos y menos, más. ¿Se entiende? Entonces, en resumen, aniones ganan electrones, tienen carga negativa, cationes pierden electrones y tienen carga positiva. Bien, ¿qué significa que sea divalente? Este di viene de 2, o sea, anión divalente quiere decir que ganan electrones. ¿Cuántos? 2, por ser divalente. Ganan 2 electrones, ¿sí? Si hubiese sido, no sé, trivalente, ganan 3 electrones. Si hubiese sido monovalente, es que va a ganar un solo electrón. Mono viene de 1. Bueno, entonces, basta del repaso. Entonces, este ejercicio me dice, dados estos elementos, indicar cuál forma aniones divalentes. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Cuáles ganan 2 electrones? ¿Y qué significa que forme aniones divalentes? Pues está bien, gana 2 electrones, pero ¿qué me está diciendo esto? Bueno, que diga que formen aniones divalentes quiere decir que ganen 2 electrones y tiendan a estabilizarse. Es decir, que tengan la misma cantidad de electrones que los gases nobles, que son estos, los del grupo 18. ¿Sí? Entonces, vamos a marcar en la tabla periódica estos elementos. Tengo por un lado el sodio, que el sodio está por aquí. El cesio, que el cesio está por aquí. Después tenemos el galio, que el galio está aquí. El bromo, que el bromo está por aquí. El azufre, que está por aquí. Y el flúor, que está por acá. Bueno, tardé poco tiempo, Por lo general uno, está un año buscando la tabla periódica, pero pudo haber sido peor. Entonces, ¿cuáles de estos elementos que marqué en amarillo tiene tendencia a ganar electrones? ¿Cuántos? A ganar 2 electrones y tener la misma cantidad de electrones que un gas noble. A ver si te das cuenta. A ver, el sodio, si gana 2 electrones va a tener en total 13. Y no es un gas noble. El cesio, si gana 2 electrones va a ser el lantano y no va a ser un gas noble. El galio, si gana 2 electrones va a ser el arsénico y no va a ser un gas noble. Tampoco el bromo, porque si gana 2 electrones nos va a quedar el rubidio. Tampoco el flúor, porque si gana 2 electrones nos queda el sodio, así que no. Y bueno, ¿cuál va a ser? El azufre. El azufre, de hecho el anión divalente del azufre, va a tener en total ¿cuántos electrones? 16 más esos 2 que gana, o sea 18 electrones. ¿Se ve? Entonces el azufre es el elemento que va a formar aniones divalentes porque va a ganar 2 electrones y va a tener la misma cantidad de electrones que un gas noble, ¿sí? Que es el argón. Y listo. ¿Se entendió? Re sencillo. Entonces, por ejemplo, el sodio, ¿qué tiene tendencia? ¿A formar qué? A formar un catión monovalente. ¿Por qué? Porque fíjate, catión significaba que pierde electrones. Entonces, el sodio, fíjate que si pierde un electrón va a tener en total ¿cuántos? 10 electrones. ¿Y qué tiene? Igual cantidad de electrones que un gas noble, ¿no es cierto? El cesio también tiene tendencia a formar cationes. ¿De qué tipo? Monovalentes, porque mono venía de una sola carga, entonces el cesio pierde, por ser un catión,
un electrón y ahora va a tener en total 54, que es la misma cantidad de electrones que un gas noble. ¿Sí? ¿Se entiende? Y estos, flúor y bromo, tienen tendencia a ganar un electrón. Fíjate, ganan un electrón y ahora sí van a tener la misma cantidad de electrones que un gas noble. O sea que estos en realidad, ¿qué forman? Van a formar aniones, porque ganan, monovalentes. Entonces, ¿qué va a suceder? Si uno se fija en la tabla periódica, los que van a formar cationes suelen ser, ¿qué elementos de la tabla? Los metales. O sea que los elementos del grupo 1, fíjate que van a formar cationes monovalentes, ¿sí? Porque todos estos pierden un electrón y van a tener igual cantidad que un gas noble. Los del grupo 2, ¿qué forman? Cationes, ¿de qué tipo? Cationes divalentes. ¿Por qué? Porque todos pierden 2 electrones, pierden 2 y tienen la misma cantidad que un gas noble. ¿Sí? El calcio pierde 2 y va a tener igual cantidad del argón, que es un gas noble. ¿Sí? Los elementos que son no metales, por ejemplo estos de acá, tienen tendencia a formar aniones. ¿Por qué? Porque ganan un electrón, pues aniones, y van a tener igual cantidad que un gas noble. Entonces los elementos del grupo 17 forman ¿qué? Aniones monovalentes. Y los del grupo 16 forman aniones divalentes. Bueno, y listo, la hice re larga, pero en fin era eso, era buscar cuáles ganaban 2 electrones y tenía igual cantidad de electrones que un gas noble que está en el grupo 18. Bueno, vamos con este. Dadas las especies, estas de aquí nos indican cuáles son isoelectrónicas y cuáles tienen 35 protones. Lo primero que nos dan es rubidio más 1, o sea, nos dan un ion, ¿no? ¿Dónde está en la tabla periódica el rubidio? Está por aquí. Rubidio más 1, ¿qué quiere decir? Es el catión, por tener carga como positiva, monovalente del rubidio. Entonces, fíjate que de por sí el rubidio es el elemento 37 de la tabla, por lo tanto los protones o el número atómico es igual a 37. Pero los electrones, como es un ion, ¿cuántos van a ser? Y bueno, como tiene una carga positiva, forma cationes monovalentes, entonces va a tener 37 menos 1, ¿no? Catión monovalente quiere decir que pierde un electrón. Entonces, 37 menos 1 tiene 36 electrones en total. Entonces, rubidio más 1 tiene 37 protones y tiene 36 electrones. Vamos ahora con el que sigue, criptón. Criptón, ¿dónde está la tabla periódica? ¿Dónde está criptón? Por aquí, es un gas noble. Entonces, el criptón, fíjate, ¿cuántos protones tiene? Protones o número atómico, 36, por ser el elemento 36 de la tabla. Y como no tiene carga, o sea, no es que forma cationes o aniones, no, tiene carga 0, por lo tanto los electrones son iguales a los protones, tiene 36 electrones. Bien, 36 electrones, 36 protones. Continuamos ahora con el bromo. Bromo, ¿dónde está? El bromo está acá, miren, tuki. Entonces el bromo, como es el elemento 35 de la tabla, tiene 35 protones o 35 de número atómico, y electrones, como no tiene carga, tiene también 35, ¿no? Bueno, listo, entonces, ¿cuáles son isoelectrónicos? Isoelectrónicos, iso viene de igual, electrónicos de electrones, o sea, ¿cuáles tienen igual cantidad de electrones? ¿Qué te parece? Y bueno, si este tiene 36 y este tiene 36 es porque estos dos son isoelectrónicos. O sea, la respuesta de la vendría a ser rubidio más 1 y criptón tienen igual cantidad de electrones. Y para el B me están preguntando cuáles tienen 35 protones, así que me fijo en la tabla periódica, el elemento 35 de la tabla, o sea, ¿cuáles tienen 35? El bromo, ¿sí? Así que, ¿cuál tiene 35 protones? El bromo. Y listo, y ahí terminó, re fácil. Bueno, vamos con este. Guisado de los siguientes compuestos, nombrar a la oxosal. Primero vamos a hacer esta parte. ¿Qué era una oxosal? Está formada por metal, no metal y oxígeno. ¿Cuál de estos tres es metal, no metal, oxígeno? Esta, ¿no? Así que esta sería la oxosal y ahora me piden que la nombre. ¿Y cómo nombrábamos una oxosal? ¿Cómo era el formato? Era el no metal con la terminación ato, ito. ¿Te acordás de esta frase típica? Oso chiquito,
pico de pato. ¿Te acordás? ¿Qué quiere decir esto? Pico, para que voy a poner pico de pato. Que todo lo que termina en oso ahora pasa a ser ito, y todo lo que terminaba en ico pasa a ser ato. Si no conocés esta frase, oso chiquito, pico de pato, no cursaste esta materia. Entonces, para eso necesitamos las valencias del no metal, que ahora vamos a ver cuál vendría a ser la que se usa acá. Bueno, entonces se ponía no metal con la terminación oso, ito, con la terminación ito, ato, y después se ponía de y el metal. Y entre paréntesis la valencia que estamos usando de ese metal, ¿sí? Entonces, vamos a ver las valencias. ¿Cuál estoy usando del no metal? Yo tengo esto de acá. Yo sé que la suma de los números de oxidación, ¿cuánto me tiene que dar? 0, ¿no es cierto? El oxígeno en una oxosal siempre actúa con -2. Y el potasio siempre tiene +1, ¿no? ¿Te acordás aparte por lo que vimos que el potasio tiene tendencia a formar cationes monovalentes? ¿Te acordás? Bueno, eso también tiene que ver acá. Si te fijas en la tabla periódica, el potasio, que justo lo tengo marcadito, tiene +1, siempre. Porque tiene tendencia a entregar, a ceder un electrón. Y acá también. Entonces, ¿cuál es el numerito que tenemos que colocar en el fósforo para que la suma de los numeritos de oxidación me dé 0? Y hagamos la cuenta, ¿no? -2 por 4 me da -8. 1 por 3 nos da 3. Entonces, ¿cuánto tiene que valer acá X para que todo nos dé 0? ¿Qué numerito tengo que poner para que la suma de los numeritos de oxidación nos dé 0? Y bueno, o lo podés ver y al simple vista decir que acá si pongo 5 me da todo 0, o si te cuesta ver eso, resolver la ecuación. Despejá X. El 8 pasa sumando, que está restando, y el 3 pasa restando. Y esto nos da 5. Entonces se usa la valencia 5 del fósforo. Si te fijas en la tabla, el fósforo, ¿cuántas valencias tiene? Fíjate acá. No sé si llegas a ver, vamos a agrandar la foto rápidamente, y nos queda que el fósforo actúa con valencia 3 y 5. En este caso, como es una oxosal, usamos las positivas del no metal, o sea, +3 y +5, no -3. Entonces, si se usa +3 y +5, y yo estoy usando la valencia 5, estoy usando la más grande de las dos valencias, ¿no? Entonces, ¿qué terminación se le ponía? Ato. A la más chiquitita, ito, y a la más grande, ato. Entonces, ¿cómo me quedaría el no metal con la terminación ato? Sería fosfato, ¿no? Porque el no metal es fósforo y con la terminación ato sería fosfato, nada de fosforato y esas cosas raras, ¿eh? Bueno, y después se le pone D y el nombre del metal, que en este caso sería potasio. Y hace falta poner entre paréntesis, como puse acá la valencia que se usa tipo así, 1, el numerito de oxidación. No. ¿Por qué? Porque si te fijas, el potasio, la única valencia que tiene esta es 1. Entonces no hace falta aclarar que estoy usando, porque es la única que tiene. Así que en ese caso termina ahí. O sea que el nombre de la oxosal me quedó fosfato de potasio. Y listo. Y en ahora nos pide también los diagramas de Lewis, de todos. Así que arranquemos con la oxosal. Yo tengo la Lewis de una oxosal. Primero me fijaba, yo sé que el potasio va a entregar 1, pero como tengo en total 3, en total ¿cuántos se entregan? El potasio, cada uno entrega 1, pero tengo 3 potasios. Entonces 3 por 1, 3, ¿no? Y lo anoto así. Entonces tengo, esperen que lo voy a hacer un poquito más prolijo, 3 potasios que entregan 1. Entonces todo esto va a recibir en total 3, ¿no? Que son los electrones que me está entregando el potasio. Cada potasio entrega 1 y en total tengo 3, así que me va a quedar un oxoanión con carga -3. ¿Y qué tengo que poner acá? Tengo el fósforo y alrededor 4 oxígenos que forman oxoaniones. Y tengo enlaces covalentes, ¿no? Por lo tanto, se comparten los electrones en los covalentes, ¿no? Y además, voy a tener 3 que me va a estar entregando el potasio. Entonces, vamos a hacer la Lewis. ¿Qué me fijaba para hacer de un enlace covalente? Y bueno, me fijaba en el grupo, ¿no? El oxígeno está en el grupo 6 de la tabla y el fósforo está en el grupo 5, ¿sí?
Así que vamos a colocarlo todo de manera simétrica, ¿ok? Fíjate que puse el fósforo y alrededor 4 oxígenos de manera simétrica. Entonces, el oxígeno dijimos que tenía 6. Entonces uno dice, bueno, listo, pongo así. 2, 3, 4, 5, 6 a cada uno, ¿no? Bueno, pero pará, ¿cuánto tiene que tener en total? 8, ¿no? Entonces, a ver si podemos remontar esto con los 5 que tiene el fósforo. ¿Cómo me quedaría? Y bueno, vos haces esto. 1, 2, 3, 4, 5. Ah, pero pará, no llego a 8 ni a palo, ¿no? O sea, a ver, este oxígeno sí está llegando a 8, porque tiene 6 y 2 que me está compartiendo el fósforo. Este también, ¿no? Pero recordá que cada uno tiene que llegar a 8 ¿por qué? ¿Por qué regla? La regla del octeto. Pero por suerte, tengo 3 potasios que entregan 1. O sea, todo esto está recibiendo 3, dijimos. ¿Dónde coloco estos 3 electrones que está recibiendo por parte del potasio? De todos los potasios. Siempre se coloca en los oxígenos, en las puntas, digamos, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos? Y bueno, a ver, puedo acá, este de aquí ponerlo acá, y este puede estar recibiendo 1 del potasio, que lo vamos a marcar así con un triangulito, ¿sí? Y acá lo mismo, puedo poner, no sé, estos 2 acá, y me faltan 2 que me da el potasio y los pongo acá. O sea que en total, acá tengo los 3 que recibe del potasio. Del potasio. Y listo, pues fíjate que ahora todos tienen 8. Este oxígeno tiene 8, este oxígeno tiene 8, este oxígeno también tiene 8, este oxígeno también tiene 8, y el elemento, el átomo central, que es el fósforo, también tiene 8. Fíjate, tiene los 5 suyos y 3 más. O sea, tiene en total 8. ¿Y qué tipo de enlaces hay? A ver, de paso repasamos eso. Acá tengo un enlace dativo. ¿Por qué? Porque el fósforo está compartiendo sus 2 sin recibir nada a cambio del oxígeno. O sea que este oxígeno se está completando gracias al fósforo que me comparte 2. Acá lo mismo, tengo un enlace dativo. Y acá, como el fósforo comparte 1 al oxígeno y el oxígeno también de vuelta le comparte otro al fósforo, tengo un enlace simple, se llamaba. Y acá tengo otro dativo. El oxígeno me está compartiendo 2 al fósforo sin recibir nada a cambio. Sin esto, ¿no? Sin que el fósforo me dé algo a cambio. Y listo. ¿Sí? Bueno, esta es la Lewis de una oxosal. Ahora, ¿qué tengo acá? El segundo elemento, el segundo compuesto en realidad es, ¿qué? Es un hidróxido. Tiene el formato de el metal, un oxidrilo, que siempre el oxidrilo tiene carga -1, y abajo se le pone la valencia del metal, en este caso 2. ¿Sí? ¿Y cómo es la Lewis de un hidróxido? Vamos a practicarlo. Tengo el metal, que es calcio, que entrega 2, y el oxidrilo, o H, que en total tiene siempre -1, siempre el oxidrilo tiene -1, pero yo en total tengo 2, ¿no? 2. Ese 2 se le pone acá. Entonces fíjate que nos da todo 0, la suma de los numeritos de oxidación. ¿Por qué? Porque este tiene más 2, y este tiene 2 por -1, menos 2, y la suma nos da 0. ¿Sí? Así que genial. Ahora, ¿cómo es la Lewis? Lo mismo que antes. Yo tengo acá un oxidrilo, el oxígeno tenía 6, dijimos 1, 2, 3, 4, 5, 6, y el hidrógeno siempre tiene 1, porque está ¿en qué grupo? El grupo 1, ¿se ve? Y el hidrógeno, recordá que era una excepción. ¿Con cuánto se completaba? ¿Con 8? ¿Como el resto? No, se completa con 2, ¿sí? Bueno, y listo, ahí quedó. Ya está, ¿por qué? Porque este oxígeno tiene 6 más 1, que me da el calcio, y el hidrógeno, tiene 6 más 1 que me da el calcio 7, y el hidrógeno que me comparte 1, 8. Y el hidrógeno tiene los 2 para completarse, ¿sí? Y ya estamos. Bien, vamos con esto. ¿Qué es esto? Es un óxido. ¿De qué tipo? Óxido básico. ¿Por qué básico? Porque básico era metal más oxígeno. Bien. Entonces, si es una unión de qué tipo? Iónica, ¿no? Porque es un óxido básico. Óxido básico, por ser un metal más oxígeno. ¿Cómo es la Lewis? Bueno, a ver, el potasio entrega 1. 1 por 2, 2, entonces el oxígeno recibe 2. Que eso lo sabíamos, ¿no? Porque siempre en un óxido, el oxígeno actúa con carga -2. Entonces, ¿cómo sería la Lewis? Bueno, a ver, tengo 2 potasios que entregan 1, ¿no?
Y el oxígeno recibe 2. El oxígeno, que es un no metal, está en el grupo 6. Y como recibe 2 del potasio, ¿cómo coloco esos 2 que recibe? Así. Y listo. ¿Sí? El oxígeno se completó con 8 y cada potasio entregó 1 de sí mismo. Y listo. Y ahí terminamos, gente. Bueno, vamos con este. Dice, indicar el compuesto molecular con enlaces no polares. ¿Qué significa compuesto molecular? O sea, que forma moléculas. ¿Y quiénes forman moléculas? Forma moléculas. Los covalentes, los enlaces covalentes y no los iónicos. O sea, los covalentes sí forman moléculas. Los iónicos forman iones. Entonces, ¿quiénes de estos no forman moléculas? Y bueno, porque es un enlace iónico, de hecho es un hidróxido, adiós. ¿Y esto qué es? Es un elemento de la tabla, no es ni siquiera un compuesto, no. Así que esto es un elemento de la tabla periódica, lo descartamos. Entonces nos quedamos con estos dos. Tenemos que chequear que sean no polares. ¿Pero quiénes? Los enlaces, y ahí viene la trampa. Entonces, vamos a hacer las Lewis. En el A tengo carbono y 4 cloros, ¿no? Es un enlace covalente, así que nos va a quedar algo así, por su diferencia de electronegatividad además. Entonces el carbono tiene 4, está en el grupo 4. Entonces hago 1, 2, 3, 4. Y el cloro está en el grupo 7, así que me quedaría 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y hago todo de manera simétrica, así me queda igual. Entonces fíjate que los momentos dipolares se van a anular. O sea, esto podemos decir que tiene... Ahí va. Tiene qué tipo de geometría. Tetraédrica, ¿no? Y va a ser no polar. De hecho, aparte tenemos el cuadrito, el resumen que lo voy a traer conmigo acá. Y estamos en un tipo de enlace, donde tengo 4 pares compartidos. 4 pares compartidos, es algo de este estilo la Lewis. Y va a ser una geometría tetraédrica. En los momentos dipolares se anulan, por lo tanto va a ser no polar. Y el momento dipolar va a ser 0. Entonces vos dirás, bueno, listo. Entonces, ¿qué hago? Agarro y marco este, ¿no? Correcta. No, tiene una trampa, pero ahora la vamos a charlar. O sea, sí, es no polar, es tetraédrica, movimiento dipolar 0, pero el ejercicio no me está pidiendo eso. Vamos igual con el N2. No sé si hace falta hacer la Lewis acá. Fíjate la diferencia de electronegatividad, que ahí ya me lo hice todo. La diferencia de electronegatividad es 0. ¿Por qué? Porque es restar la electronegatividad del nitrógeno consigo misma, ¿no? La tabla periódica tengo el nitrógeno. La electronegatividad, amigos, está acá. ¿Sí? La electronegatividad está acá. Es hacer 3 menos 3 la diferencia de electronegatividad. Y obviamente que nos da 0. Y aparte si hacemos la Lewis, no hace falta acá, ya con que sea nitrógeno gaseoso, la diferencia de electronegatividad 0, ya está. Esto es no polar. Entonces, y es un enlace covalente. Y bueno, si hacemos la Lewis, al final terminaba haciéndola. Pero bueno, para repasar nada más. El nitrógeno está en el grupo 5 y vas a ver que forma N2, va a formar enlaces así triples. Tengo en total 5, entonces vamos a hacerlo así. Entonces, acá la suma de esto da 8, la suma de esto da 8 y la Lewis nos queda algo así, ¿ok? Y la geometría, ¿de qué tipo es? Ya que estamos, la geometría va a ser lineal, momento dipolar igual a 0 y va a ser no polar. Bueno, entonces, ¿qué pasa? ¿Cuál marco? ¿Este o este? Yo acá dije que hay una pequeña trampa, en esto y en el enunciado. Me dice indicar el compuesto molecular con enlaces no polares. Acá tengo enlaces no polares, nitrógeno-nitrógeno, pero ¿qué pasa con carbono y cloro? Este tipo de enlace, enlace carbono-cloro. El enlace carbono-cloro, hagamos la diferencia de electronegatividad. A ver. La electronegatividad del carbono es 2,6. Y la electronegatividad del cloro es 3,2. Así que hago la más grande menos la más chiquita, o sea, 3,2 menos 2,6. ¿Y eso cuánto me da? 3,2 menos 2,6 es 0,6. Y 0,6 es un número mayor a 0,5. Por lo tanto, podemos decir que esto va a formar enlaces ¿de qué tipo?
polares. Entonces, si bien la molécula es no polar, sus enlaces sí son polares, por su diferencia de electronegatividad. Y es el típico que a esta cátedra le encanta tomar, así que acordátelo. Este compuesto de aquí, de hecho hay un punto de la guía que es exclusivo para este compuesto molecular, el tetracloruro de carbono, si bien es no polar, porque tiene geometría tetraédrica, sus enlaces sí son polares, ¿sí? Por lo tanto, este lo descarto, porque tiene enlaces polares y acá me pide enlaces no polares. Así que el único que es un compuesto molecular con enlaces no polares va a ser el nitrógeno gaseoso. Y listo, ¿sí? Bien, y después vamos con el punto 6, que nos dice indicar la sustancia que no presenta interacciones de London. Bueno, a ver, este también es sencillo. Primero, si me dice interacciones London, ¿qué significa? Que bueno, que tiene fuerzas intermoleculares, entre moléculas, ¿sí? O sea que sí o sí tiene que ser una unión de qué tipo, covalente, ¿no? Entonces, ¿cuáles son covalentes? Covalente, de hecho acá tengo dos hidrácidos, covalente, ¿y este qué es? También son estos tres hidrácidos, ¿no es cierto? O sea que los tres de por sí van a tener interacciones London, ya sea London dipolo-dipolo o puentes de hidrógeno, no importa, o sea, van a tener los tres interacciones London. Acá, el sodio es una sustancia que justamente no presenta interacciones London, así que la correcta vendría a ser esta de aquí, ¿sí? Y bueno, era eso nomás. Bien. Ejercicio 7. Ya está acá, si tenés todo bien, tenés el parcial más que aprobado. Así que vamos por la promoción, dice. La sucralosa es un compuesto utilizado como edulcorante artificial y sustituto del azúcar. Me piden la cantidad son moles, de átomos de carbono presentes en 500 miligramos de sucralosa. Bien, ¿qué necesitamos en sí? Lo que nos va a servir es la masa molar de la sucralosa. Así que calculemos la masa molar primero. Porque encima estamos relacionando masa de sucralosa, así que vamos a calcular la masa molar. Sería la masa del carbono, que es 12 en la tabla periódica, por 12 moles de átomos de carbono, más la masa del hidrógeno, que es 1, por 19. Pues tengo 19 moles de átomos de hidrógeno. El cloro, que la masa del cloro en la tabla periódica es 35,5, por 3 moles de átomos que tengo de cloro. Después tengo 8 oxígenos, o sea, la masa del oxígeno, la masa molar, era 16 por los 8 que yo tengo. Y esto, la masa me queda en gramos mol. Voy a tener todos estos gramos de sucralosa cada un mol de molécula, ¿no? De paso repasamos. Entonces, ¿cuánto me da esto? 12 por 12, más 1 por 19, más 35,5 por 3, más 16 por 8. Esto, amigos, me dio en total 397,5. Entonces, gramos mol. ¿Qué voy a tener? Entonces, cada un mol de molécula de sucralosa voy a tener 397,5 gramos, ¿no? Pero acá me pide que compare con la cantidad de átomos de carbono. ¿Cuántos moles de átomos de carbono es en un mol de molécula? De carbono, ¿no? Átomos de carbono, me faltó aclarar. Y bueno, yo tengo 12 moles de átomos de carbono, cada un mol de molécula de sucralosa. O sea, que cada un mol de molécula yo voy a tener 12 moles de átomos de carbono. ¿Sí? Entonces podemos decir, esto permítanme borrar, pero para que nos quede la regla de 3 que yo quiero. Vamos a hacer así, mira. Ahí está. ¿Qué quiere decir? Que cada 397,5 gramos de sucralosa, yo voy a tener 12 moles de átomos de carbono. Y bueno, ¿qué quiero yo? Quiero ver justamente los moles de átomos de carbono, pero en 500 miligramos de sucralosa. Entonces, si en esta masa hay 12 moles de átomos de carbono, en 500 miligramos, ¿cuánto hay?
TC12, H19. Bueno, ¿y puedo hacer la regla de 3 y ya? No, porque fíjate que acá la masa está en gramos y acá en miligramos. Entonces hay que pasar de miligramos a gramos. Un pasaje rápido de miligramo a gramo es hacer ¿qué? Es dividir por 1000. Entonces si haces 500 dividido 1000, esto lo divido por 1000, me va a quedar 0,5 gramos. Y listo. Y ahora sí, estoy lista para hacer la regla de 3. Me queda 0,5 por 12 dividido 397,5. Y listo. Eso me dio 0,015 moles de átomos de carbono. Y ahí termino. Muy bien, eso es todo. Ejercicio 8. Indicar cuál de las siguientes afirmaciones es correcta desarrollando al dorso la justificación de la selección. Vamos por el A. En 3 moles de sulfuro de hidrógeno hay 6 moles de átomos de hidrógeno y 32 gramos de azufre. Bueno, a ver, chequémoslo. Yo sé que en un mol, para el A, en un mol, ya que estamos comparando moles del sulfuro de hidrógeno, ¿cuántos moles de átomos de carbono tenemos de hidrógeno? Moles de átomos de hidrógeno. Y tengo 2 de hidrógeno, o sea que cada un mol del sulfuro tengo 2 moles de átomos de hidrógeno, ¿no? Y bueno, me está preguntando cuánto hay cada 3. Entonces, si cada uno hay 2, cada 3 ¿cuánto va a haber? Hago esto por esto, divido esto y me da 6. Así que esto es correcto. Y dice que hay 32 gramos de azufre. Bueno, a ver, chequeemos. Si cada un mol del sulfuro, ¿cuánto tengo? Tengo un mol de azufre, ¿no? O sea, de azufre, que es lo que me pide comparar. Yo sé que hay un mol de azufre. Y en un mol de azufre, ¿qué masa hay? Y bueno, me fijo en la tabla periódica, la masa molar del azufre. A ver, acá está. 32 gramos. Entonces, cada un mol del sulfuro tengo un mol de azufre que tiene, un mol de átomo de azufre que tiene 32 gramos. Entonces llegamos a esta conclusión. Que cada un mol del sulfuro hay 32 gramos de azufre. Entonces cada 3, que es lo que me pide, cada 3 moles del sulfuro, ¿cuánto va a haber? Y bueno, hago la cuenta. 6 por 32 dividido 1. Y eso me da 192 gramos. Que no es 32, ¿sí? Así que está falsa. Chau. Vamos con el B. B. Si dos sustancias tienen igual masa molar, entonces tienen igual volumen molar. A ver, el volumen molar lo podíamos calcular ¿cómo? Yo sabía que densidad era masa sobre volumen. Y si hablamos de masa en un mol y volumen en un mol, puedo decir que la densidad también se puede calcular como masa molar dividido volumen molar. ¿No es cierto? Y si yo despejo el volumen molar, ¿qué hago? Esto lo paso multiplicando y esto dividiendo, ¿no? O sea que el volumen molar, ¿de qué va a depender? Va a depender de la masa molar y de la densidad de la sustancia. Entonces, si dos sustancias tienen igual masa molar, entonces tienen igual volumen molar. Y como el volumen molar depende ¿de qué? De la masa molar y de la densidad, todo en realidad no solamente tienen que tener igual masa molar, sino también igual densidad para tener el mismo volumen molar, ¿no es cierto? Y la densidad dependía también de qué. O sea, está bien, es una propiedad intensiva de la materia, pero necesito que esas dos sustancias también estén en igual estado. O sea, no es la misma la densidad del agua que la densidad del hielo, por ejemplo. Si bien los dos son agua, o sea, hielo y agua son... es el mismo compuesto, ¿no? Es agua, no deja de ser agua. Pero en dos estados distintos, en estado sólido y en estado líquido, tienen distintas densidades. Entonces la sustancia también tiene que estar a igual temperatura, tiene que tener igual densidad. Entonces no solamente no es suficiente que tengan igual masa molar, también tienen que tener igual densidad. Así que esta no es correcta. Bien, la C dice, 2 moléculas de H2O pesan 36 U más. Bueno, pensemos, a ver, una molécula de H2O. ¿Cuánto pesa? Bueno, me fijo la masa molar del H2O y me queda 2 por 1 más la masa del oxígeno, que es 16, y me da 18. ¿Qué son? Tiene 18 ¿qué? Gramos mol o 18 U más. ¿No es cierto? Así que sí, es cierto. Una molécula de H2O pesa 18 U más. No quiere decir que tenga 18 gramos, ¿no?
sino 18 UMAS. Una cosa es gramos mol y UMAS y otra cosa es gramos. Así que esta es correcta. Ah, perdón, acá hice 2 moléculas en vez de una, así que no. Ah, sí, es correcto. Si una molécula pesa 18 UMAS, perdón, ya estoy delirando. 2 moléculas, ¿cuánto van a pesar? Ahora sí. Hago la regla de 3, 2 por 18, dividido 1 y me queda 36 UMAS. Y listo. Así que esta es correcta. La C es correcta. Si una molécula H2O pesa 18 UMAS, 2 moléculas, 36. Bien, el D nos dice 2 moles de moléculas de O2 tienen 3,02 por 10 a la 23 átomos de oxígeno. Bueno, a ver, en el D. ¿Qué sabemos de un mol de moléculas de oxígeno? Un mol de molécula de oxígeno tiene ¿cuánto de oxígeno? 2 moles de átomos de oxígeno, ¿no es cierto? 2 moles de átomos de oxígeno que cada uno tiene 6,02 por 10 a la 23 átomos. Recordá, una forma fácil que yo siempre digo, pero para conocer el número de átomos de oxígeno o número de átomos en general para cualquier compuesto, es la cantidad que yo tengo por el número de Avogadro. Cantidad, anotate, por el número de Avogadro. Entonces, un mol de molécula de O2 tiene 2 por 6,02 por 10 a la 23 átomos de oxígeno. ¿Ok? Entonces, 2 moles de moléculas, ¿cuánto va a tener? Y hago la regla de 3. Me queda 2 por 2 por 6,02 por 10 a la 23 dividido 1. Y eso, amigos, me da un total de 2,408 por 10 a la 24. Así que es incorrecto esto. 2 moles de moléculas tienen 2,408 por 10 a la 24 átomos de oxígeno. Así que la única correcta sería la C. Muy bien. Bueno, muy bien, vamos con el 9. Dice, la composición centesimal de una aleación es 85% masa molar de estaño, 7,3% masa en masa de cobre y 6% masa en masa de bismuto. Sí, vamos a anotarlo. 85% masa en masa de estaño. Después dice 7,30% masa en masa de cobre y 6% masa en masa de bismuto. ¿Sí? Y el resto, antimonio. Ok. ¿Qué significa el resto? La totalidad de los porcentajes tiene que dar 100%, así que el resto sería el 100 menos todo esto. O sea, lo que le falta para llegar a 100. ¿Sí? Me faltó el porcentaje. ¿Y cuánto me da esto? A ver, 100 menos 85 nos da 15. 15 menos 7,3 me da exactamente 7,7. Menos 6% me da 1,7. Así que 1,7% más en masa es de antimonio. ¿Sí? No sé si me va a servir para hacer el ejercicio, ni leí la consigna, pero bueno, por las dudas lo practicamos. Bien, dice, calcular la masa de bismuto que se necesita para preparar 0,7 kilogramos de la aleación. Bueno, ¿qué es de bismuto? ¿Qué significa 6% masa en masa de bismuto? El masa en masa significa que cada 6 gramos de bismuto, de soluto quiere decir, ¿sí? Yo voy a tener 100 gramos de aleación, ¿sí? De aleación total. De aleación total, de la totalidad. ¿Sí? Entonces, repito, el porcentaje de masa en masa es cuánto tengo cada 100 gramos totales de aleación. En este caso, porque la totalidad nos da una aleación, según lo que dice el enunciado. ¿Sí? Entonces, repito, el dato del bismuto, el 6% masa en masa, nos dice que cada 6 gramos de bismuto voy a tener 100 gramos de aleación total. Bueno, pero yo quiero ver cuánto va a haber en 0,7 kilogramos de aleación. Bueno, ¿puedo hacer la regla de 3 y listo? No, ¿qué nos falta? Unidades, ¿sí? 0,7 kilogramos, ¿a cuántos gramos equivale? Porque yo necesito que haya la misma unidad arriba y abajo. Bueno, de kilogramo a gramo multiplico por 1000, ¿no? Y nos da ¿cuánto? 0,7 por 1000, 700 gramos. Y listo, una vez que hago eso ya puedo hacer la regla de 3, porque tengo gramo y gramo. Hago 700 por 6 dividido 100 y eso me termina dando 42.
Así que el resultado es 42 gramos de bismuto. Y punto. Muy bien. Bueno, vamos con este ejercicio. Dice, dados los compuestos orgánicos, me piden cuál presenta mayor solubilidad en agua, dar el nombre, cuál es el compuesto que establece enlaces de hidrógeno, etc. Entonces, analicemos uno por uno. Hay dos acá, dos primeros, que ¿qué son? Son alcanos, estos dos, ¿cierto? Y si son alcanos, chao, o sea, tienen baja polaridad, por lo tanto no presentan solubilidad en agua, adiós, lo descartamos, ¿sí? Vamos a enfocarnos en estos dos. ¿Qué tipos de compuestos son? Y acá agarro el machete. Bien. Fíjate que este de aquí es un éter, ¿no es cierto? Éter. Y este de aquí, ¿cuál es? Es un, fíjate acá el machete, vendría a ser un ácido carboxílico. Ácido carboxílico. ¿Dónde tenemos gran polaridad y encima enlaces de hidrógeno? Y cuando aparece el grupo, ¿qué? Hidroxilo u oxidrilo, ¿no? Y aparte aparece un grupo carbonilo. Entonces, al aparecer estos dos grupos funcionales, podemos decir que este es el más polar. Y además, por tener un grupo oxidrilo o hidroxilo, ¿qué quiere decir? Que tenemos puentes de hidrógeno entre sus moléculas, enlaces de hidrógeno. Entonces, este tiene enlaces de hidrógeno entre sus moléculas, además. Por el grupo oxidrilo, ¿sí? Que forma puentes de hidrógeno. Así que este sería el que tiene mayor solubilidad y además tiene enlaces de hidrógeno. El éter no, porque el éter, fíjate, a ver, vos tenés esta unión, analicemos esta unión. ¿Qué tengo? Carbono, 3 hidrógenos, ¿no es cierto? Oxígeno. Carbono, 2 hidrógenos, en este caso, y después ya otra unión con otro carbono, ¿no? Entonces, ¿qué está pasando acá? Si bien la unión carbono-oxígeno es polar, el momento dipolar se anula acá, ¿sí? Entonces, ni siquiera, o sea, es poco, no tiene mucha solubilidad en agua esto. Por más que sea más polar que un alcano, no alcanza a ser más polar que el ácido carboxílico, porque encima este tiene un enlace puente de hidrógeno, ¿sí? Bueno, y después ahora toca nombrarlo. ¿Cómo nombramos a este de aquí? Bueno, primero contemos la cantidad de carbonos que tiene. 1, 2, 3. Entonces, si tiene 3 carbonos, ¿cómo arrancaba su nomenclatura? Bueno, primero me faltó que como es un ácido carboxílico, ¿cómo arranca la nomenclatura? Ácido. Después ahora sí tengo 3 carbonos, por lo tanto 1, 2, 3 es propa. Y la terminación oico, ácido propanoico. Y además no tengo alguna rama extra como metil, etil, así que ahí termina, ¿sí? Muy bien.